es la muerte? ¿Acaso la muerte es la cesación de la vida? ¿Existe otra vida después de esta vida? Y si es así, ¿quién nos podría asegurar el día de hoy que cuando tú y yo estemos en una caja totalmente inertes, sin vida, podemos tener la esperanza de volver otra vez a vivir? Si hay vida después de la vida, entonces es importante aprender a vivir esta vida, porque si hay vida después de la vida, esta vida es solamente el primer paso o el entrenamiento para poder entrar a la otra vida. Todas estas interrogantes solamente tienen una respuesta en un solo libro. Hace algún tiempo acaba de haber un programa guiado por un conductor de televisión muy famoso en México respecto a la muerte. E invitaron a muchos gurús, invitaron a líderes religiosos de diferentes ámbitos y todos coincidieron en un solo punto, en que hay vida después de la vida. Pero nadie pudo contestar qué era la muerte, por qué tenemos que morir, y más que cualquier otra cosa, nadie pudo decir con exactitud qué cosa se encuentra después de atravesar el túnel de la muerte. La Biblia es el único libro que existe en todos los volúmenes de la literatura y de todos los libros religiosos que nos detalla con pequeñas frases del Señor Jesucristo y con una grande ilustración en el libro de Apocalipsis respecto a qué cosa es la muerte y qué vamos a encontrar después de esta vida. ¿Sabían ustedes que no ha existido ninguna civilización, raza o tribu que no haya tenido la convicción de que hay vida después de esta vida? Por ejemplo, los egipcios enterraban a sus muertos con sus armas y con su comida porque creían firmemente que iban a necesitarlas después de esta vida. Los hindúes creen en la reencarnación, o sea que después de esta vida su alma va a transmigrar o va a regresar a vivir o en un animal o en una persona, pero ellos creen firmemente de que existe vida después de la vida. Los filósofos griegos como Platón, Aristóteles, Sócrates creían que había otra vida después de esta vida. Científicos como Alberto Einstein, Blaise Pascal, Isaac Newton, Wernher von Braun, el que dirigió el cohete a la Luna en 1969, todos ellos lo comunicaron a los medios de comunicación y a la televisión que creían que esta vida no lo era todo. Los conquistadores como Napoleón Bonaparte, Alejandro el Magno, Mahatma Gandhi, líder religioso, creían que después de esta vida había otra vida. Bueno, la primera interrogante que tenemos en esta tarde es: ¿quién les dijo a todos estos hombres, filósofos, conquistadores, líderes religiosos, egipcios, hindúes, maometanos, etcétera, que algo nos está esperando después de esta vida? La Biblia nos dice en Génesis 1, 26 y 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de hombre, de Dios lo creó. La Biblia nos revela que nosotros no somos el resultado de la teoría de la evolución. No venimos de una selección natural. El hombre no es la consecuencia o el resultado de un protozoario que evolucionó desde los anfibios a los invertebrados, a los vertebrados, a los mamíferos, y finalmente el hombre es el resultado de una cadena evolutiva. La Biblia nos dice todo lo contrario, que fuimos creados después de que Dios creó a los animales. Dios tomó barro de la tierra, polvo de la tierra, y formó a un hombre y sopló dentro de este hombre alientos de vida. Este hombre comenzó a tener la circulación de la sangre y comenzó a entender que había un universo con el cual estaba conectado y tenía contacto con un Dios que tenía interés en que nosotros le conociéramos
porque la Biblia dice en Eclesiastés 3:11, Dios puso la eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Esta es, damas y caballeros, la razón por la cual todas las tribus, todas las razas, todas las civilizaciones no han creído que en esta vida queda todo, sino que hay algo que nos está esperando. La Biblia nos muestra que es Dios, el Dios de la Biblia, el Dios que envió a Cristo a morir en una cruz, puso dentro de ti y dentro de mí, dentro de los negros, los amarillos, los maometanos, los budistas y los musulmanes, puso la eternidad. Y algo en lo más profundo de tu conciencia te dice que esta vida no lo es todo. Y ahorita vivimos una época en la que todos los seres humanos están buscando contacto con los seres extraterrestres. Que alguien venga de otra civilización y nos salve, que alguien impida la Tercera Guerra Mundial, que alguien nos diga que hay otra esperanza por otras galaxias, porque el hombre trasciende esta vida por la eternidad en su corazón. Pero a pesar de que todos llevamos esta seguridad de la otra vida, millones de ustedes viven la vida como si esta vida fuera todo absolutamente y como si esta fuera a durante toda la eternidad. Muchos de ustedes viven totalmente despreocupados de su destino eterno y del juicio final que la Biblia dice que cada uno de nosotros tendremos algún día que enfrentar. Vamos a comenzar en esta tarde describiendo a la luz de la Biblia qué es la vida. ¿De qué manera la Biblia describe qué cosa es la Biblia? Y la Biblia usa principalmente 3 ilustraciones para ilustrar la brevedad, lo corto que es la vida terrenal. Primera de Pedro 1, 24 y 25, Pedro escribió, porque toda la carne es como la hierba, toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra de Dios permanece para siempre. La Biblia nos dice que la vida es como una planta que sale y que florece al atardecer y en la tarde se seca. Así es tu vida y así es mi vida. Naciste y comienzas a crecer hasta alcanzar el máximo a los 33 años. De los 33 años de edad comienza el ser humano a decaer, a decaer, a decaer, a decaer. Regresamos otra vez a la niñez. A los viejitos se les tiene que ayudar como a los niños, darles de comer como a los niños. Nacimos de un punto, regresamos al mismo ciclo y alcanzaste la gloria, fuiste famoso, fuiste poderoso, fuiste bella, fuiste guapo. Todo absolutamente tiene que acabarse. Se tiene que podrir, se tiene que desgastar, se tiene que finiquitar, porque la Biblia nos muestra que la vida tiene una final y una corta duración. En el Salmo 39, del 5 al 6, dice la Biblia: he aquí diste a mis días término corto. Mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién la recogerá. La Biblia dice que cuando el ser humano crece y comienza la vida, le preocupa solo hacer dinero. Le preocupa alcanzar un puesto o un poder. Y comienza a meterle a la cuenta del banco y se enriquece y llega a través de muchos fraudes y de muchos engaños y de muchos robos a guardar su dinero y no sabe que al llegar a los 60, 65, 70, 80 años de edad, si no es capturado por la justicia humana, algún día le dará cuentas a Dios, y todo aquello que él juntó, todo el nombre que se hizo, toda la reputación que trató de construir a su alrededor, ¿de qué le sirvió? Santiago 4, versículo 14, dice la Biblia que la vida es como el vapor, es como la neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Muchos de ustedes tienen en esta tarde 50, 60, 65, 70 años de edad
y han descubierto esta verdad. Te ves en el espejo, ves a tus nietos y a tus mismos hijos crecer y te das cuenta qué rápido pasó la vida. Nos damos cuenta que apareció de repente y te vienen ahorita a la memoria tus días en la escuela, en la primaria, en el kinder. Cuando estabas en la secundaria, cuando estabas en la preparatoria, cuando tenías 25, 30, 40, 50 años de edad, y todo pasó con una velocidad tan rápido que comienzas a adquirir conciencia que verdaderamente perdiste el tiempo en algo que Dios te dio y que muy pronto te va a pedir cuentas. Los jóvenes llegan a los 15, 18 años de edad y creen que van a vivir eternamente. Cuando comienzan a fumar los jóvenes, cuando comienzan a ingerir alcohol, cuando comienzan a drogarse, cuando las muchachas se comienzan a acostar y a tener relaciones sexuales con cualquier muchacho, nunca se imaginan, nunca saben el peligro que tendrá y el futuro que les espera y la forma como marcarán sus vidas por muchos años porque no quisieron en su juventud acordarse de su Creador. Acuérdate de tu Creador, dice la Biblia, en los días de tu juventud, antes que vengan, ¿qué cosa? Días malos. Antes que llegues a los 30, 35, 40, 50 años de edad y digas, ya no encuentro contentamiento. La época más gloriosa del ser humano, la época más maravillosa que el ser humano tiene es cuando el ser humano es joven, antes de los 30 años de edad, donde todas tus decisiones, todas tus metas, lo que tú creas, lo que tú recibas en tu vida, determinará para siempre lo que tú algún día has de hacer. Todos hemos nacido para morir algún día y todos, dice la Biblia, después de la muerte seremos juzgados. Nuestra vida no está en nuestras manos. Tú no escogiste nacer ni tampoco vas a escoger morir. No tienes control sobre el día de tu muerte, como tampoco del día del nacimiento. Dice la Biblia en Hebreos 9:27, porque está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hechos 17, del 30 al 31, Dios manda ahora a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Dios te dice que no es una opción arrepentirte. Dios te manda en esta tarde a que te arrepientas de tus pecados, a que consideres dónde vas a pasar la eternidad, a que te des cuenta que si hay otra vida después de esta vida, tienes en esta vida que prepararte para el día del juicio. Cristo murió en una cruz hace 2000 años para pagar por tus pecados. Cristo abrió sus brazos en una cruz para que tú pudieras tener la vida eterna. Tú necesitas a Cristo en esta tarde. Tú necesitas arrepentirte de tus pecados. Tú necesitas venir y hacer la paz con Dios hoy que tu corazón está preparado por el Espíritu Santo. Otra pregunta que tenemos que contestar es ¿por qué tenemos que morir? ¿Por qué no podemos seguir viviendo eternamente? ¿Por qué envejecemos? ¿Dónde y por qué se originó la muerte? La Biblia nos dice en Génesis 2, 16 al 17, que Dios al crear al hombre le dio una orden. No lo hizo perfecto al hombre en el sentido de que él podía algún día convertirse en un Dios. La Biblia nos recuerda que el ser humano nunca alcanzará la deidad, ni nunca seremos divinos. Solo Dios es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Pero tú y yo jamás alcanzaremos, ni llegaremos a ser como dioses, ni no hay nadie que sea un Dios en esta tarde, ni en ninguna parte del mundo, porque simplemente tú naciste y yo nací, tú fuiste creado y yo fui creado, y Dios es el único que no tiene principio ni tiene fin. Dios le dijo a Adán, puedes comer de cualquier árbol, pero del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás, porque el día que tú comas de él, ciertamente morirás. Dios no nos creó como un robot.
Adán pudo haber sido creado como un robot con una tendencia y una capacidad instintiva a decirle a Dios, te amo, te amo, te amo. Pero Dios puso dentro de nosotros, dice la Biblia, la libertad y la capacidad de escoger entre el bien y entre el mal. Los animales no tienen esta capacidad. Los animales son creados por instintos. Pero tú y yo somos seres morales, responsables delante de Dios. Y la Biblia dice que algún día tendremos que darle respuesta a Dios de todas las decisiones morales que tú y yo tomamos en esta vida. Dice la Biblia que en ese momento Adán rechazó el mandamiento de Dios y le desobedeció. Romanos 5:12 dice el apóstol Pablo, porque así como el pecado entró por un hombre y por el hombre la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Por qué tenemos que morir? Porque hemos heredado una maldición. Hemos heredado una enfermedad. William Shakespeare le llamó el defecto trágico. Carlos Marx le decía que era la lucha de clases. Sigmund Freud lo atribuyó al medio ambiente. La Biblia dice que es el pecado. Aunque la gente lo quiera rebautizar, es el pecado, una maldición, una tendencia autodestructiva con la cual tú y yo nacimos. Y esta tendencia al pecado es lo que nos hace que algún día tengamos que morir. Es el pecado. Al entrar al universo de Dios, lo que comenzó e inició la descomposición, la putrefacción y lo que comprueba la primera y la segunda ley de las termodinámicas. Todo se echa a perder, todo se pudre, todo se descompone, todo se tiene que acabar. Los edificios se desgastan, el fierro se oxida, las plantas se marchitan y nosotros tenemos que morir. La Biblia le llama la ley del pecado y de la muerte. Ahora bien, cuando el ser humano se rebela contra Dios, el ser humano comienza a morir, pero la Biblia dice que hay 3 clases de muerte. Somos un espíritu, tenemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo. Cuando el ser humano se rebela ante Dios, el ser humano, en primer lugar, muere espiritualmente hacia Dios. Dice Efesios 2:1 que estábamos muertos en delitos y en pecados. En otras palabras, tú y yo nacimos con un alma y con un espíritu, con un alma y con un cuerpo, pero el espíritu murió en el momento que Adán se rebeló contra Dios. Y el espíritu es la parte a través de la cual se comunica con el ser humano, Juan 4:24, porque Dios es espíritu. Y los que le adoran, es necesario que le adoren en espíritu. Entonces hemos muerto con el foco fundido. No tenemos capacidad para conocer a Dios. No hay justo ni aun uno. No hay quien busque, no hay quien entienda. No hay temor de Dios delante de ningún ser humano. Después el ser humano comenzó a morir, en segundo lugar, físicamente. El cuerpo de Adán comenzó a desgastarse. El envejecimiento es la muerte celular, clínicamente hablando, del ser humano. Y además el ser humano, en tercer lugar, muere eternamente, o sea, se separa eternamente de su Creador. Esta es la razón por la cual nosotros inventamos las religiones. ¿Qué cosas son las religiones? El esfuerzo y el intento del ser humano para poder encontrarse con Dios a través de 2 cosas: las buenas obras y los sacrificios. La Biblia nos revela que Caín inició la religión cuando se acercó a Dios y le ofreció algo que Dios no le había pedido, el resultado del sudor de sus propios esfuerzos. Pero viene la Biblia a través de Jesucristo y nos revela que la salvación no es a través de la religión. No se puede llegar al cielo a través de ninguna religión. Se llega al cielo a través de un hombre, y este hombre es Jesús de Nazaret.
¿Qué cosa te estoy tratando de decir? Que tú puedes ser católico e irte al infierno. Tú puedes ser protestante y condenarte eternamente. Tú puedes ser mormón y condenarte. Puedes ser testigo de Jehová y condenarte. Puedes ser bautista e irte al infierno. No es la organización a la que perteneces o la religión donde tú te encuentras la que te va a salvar. El que te salva es Jesucristo. Y esta es la razón por la cual hay tantas sectas y tantos programas de televisión, porque no se ponen de acuerdo. Unos dicen, los mormones son los que te salvan, la luz del mundo te salva, el católico te salva, fuera de Roma no hay salvación, los protestantes te salvan, porque toda esta gente no conoce la palabra de Dios. No son los hombres, ni los iluminados, ni los gurús los que nos salvan, es la sangre de Jesucristo. Dice Hebreos 9:22, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. El ser humano no conoce la Biblia. El ser humano está ciego ante la Biblia y entonces es engañado fácilmente por cualquier persona. El otro día estábamos platicando con un grupo de personas que no eran cristianas y le estaban diciendo a una señora, ¿ya vio usted lo que está pasando en la televisión? ¿Cuántas sectas hay? Cuídese, porque a lo mejor a usted la están engañando. Y la señora les contestó y le dijo, los que se deben de cuidar son ustedes, porque yo soy cristiana y conozco la Biblia, pero ustedes que no conocen la Biblia van a caer en cualquier momento en el poder de cualquier secta. Así que ustedes son los que se tienen que cuidar, no yo, porque yo conozco la palabra de Dios. Y muchos de ustedes van a ser engañados precisamente por eso, por no recibir a Cristo en sus vidas, por no tomar a Dios en serio y por no dedicar tiempo al estudio sistemático y metódico de la santa palabra de Dios. Y desde Adán hasta nuestros días, al morir, ¿a dónde van los seres humanos? En primer lugar, la Biblia nos muestra que de antes de Cristo y después de Cristo había dos lugares donde los seres humanos van a la hora de la muerte. Antes de Cristo, en el Antiguo Testamento hay una palabra que se llama en el hebreo Sheol y que la traducción es el lugar de los muertos o de la sepultura. Antes de Cristo, todos desde Adán, los buenos y los malos, descendían al centro de la tierra, y ahí se encontraba lo que se llamaba el lugar de los muertos o el Sheol. El Señor Jesucristo en Lucas 16, 19 al 31 nos cuenta una historia que no es una parábola, es una historia auténticamente y genuinamente verdadera y real. Y Cristo le dice a los discípulos, había un hombre rico y había un hombre pobre. El rico comía cabrito y vinos franceses y todo aquí, cochinita pibil y papazules, y el pobre hombre ahí, mendigo, estaba esperando que el rico le aventara las migajas de su mesa para poder saciarse y alimentarse, porque se moría de hambre. Aquí estaba el rico y aquí estaba el pobre en esta vida, y Jesucristo dijo, y vino la hora de la muerte. Los dos murieron y entonces los ángeles bajaron y al mendigo se lo llevaron los ángeles a la presencia de Dios y el rico bajó al Hades. La palabra Hades es la transliteración de la palabra hebrea Sheol. Entonces Jesucristo viene y nos revela lo que en el Antiguo Testamento nadie conocía, que ese lugar de los muertos, antes de que Él muriera, estaba dividido en dos partes. Y Jesucristo dijo que en una parte estaban los buenos, los justos, y se llamaba el paraíso o el seno de Abraham. Y en el otro lado estaba lo que se llama en el griego el Gena, que se tradujo infierno, donde había llamas, donde Cristo dice que los muertos estaban conscientes. Uno de ellos le dijo a otro que le estaba gritando, deja que vaya allá a mi casa a la Buenavista y le diga a mis papás y a mis hermanos que es verdad,
que estoy atormentado aquí en esta llama de fuego. Ten misericordia de mí, Padre Abraham, y sácame de este tormento. Cristo nos revela que los muertos en el infierno se acuerdan lo que hicieron, sufren y tienen las ganas de arrepentirse, ahora sí, y de salir del infierno y contarle a sus familiares que vivan en esta vida una vida justa y piadosa, porque después de esta vida no hay más que dos lugares, el infierno o el cielo. Cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, la Biblia dice en Hechos 2:27 que había una profecía que decía que el Santo de Dios no vería corrupción, ni su alma se quedaría en el Hades. En Mateo 12, versículo 40, Jesucristo profetizó: así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el centro de la tierra, así es necesario que el Hijo del Hombre esté, ¿en dónde? En el centro de la tierra, en el Hades, 3 días y 3 noches. Y cuando Jesucristo estaba colgado en la cruz del Calvario, bajaron a las 6 de la tarde su cuerpo, lo enterraron en una tumba comprada por un hombre rico llamado José de Arimatea. Y mientras el cuerpo de Cristo estaba tendido, inerte en la tumba, su espíritu, dice el apóstol Pedro, bajó y les predicó a los espíritus encarcelados. O sea, a los que se encontraban en el lado de los atormentados en las prisiones de obscuridad. Y cuando Jesucristo regresa a los 3 días y los apóstoles se acercan a la tumba y encuentran la piedra movida y el sudario con el cual lo enterraron estaba doblado a los pies de Cristo, un ángel se aparece y le dice a 2 mujeres: ¿por qué buscáis entre los muertos aquel que vive por los siglos de los siglos? Jesucristo se había levantado de la tumba y había bajado del infierno después de que Él bajó cuando estuvo crucificado. Y cuando Jesucristo se levanta entre los muertos, la Biblia dice en Efesios 4, del 8 al 9, que se lleva con ellos a todos los santos que se encontraban en el lado del paraíso o en el seno de Abraham, para siempre a la presencia de su Padre, porque antes de Cristo ningún ser humano había subido al tercer cielo, porque su sangre no había hecho aún la expiación por nuestros pecados. Ahora que Él ya resucitó y que se encuentra a la diestra del Padre viviendo para interceder por nosotros, el Nuevo Testamento nos enseña que cuando un cristiano se muere, inmediatamente, si en esta noche te estrellas o el popo comienza a eruptar y te traga toda la lava, o te cae un terremoto, una lámpara en la cabeza, o chocas o una bala, no importa como tú y yo muramos, la Biblia dice en Filipenses 1, 21 y 23, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. La Biblia dice, ¿quiénes van a estar con Él cuando mueran? Y en el momento en que tú mueras, no importa cómo tú mueras, en segundos, ya sea que te ahogues, que te fusilen, que te electrocuten, que te caigas muerto por una bala o por cáncer o por sida, por lo que sea, en 30 segundos tu espíritu y tu alma que están dentro de ti y dentro de mí se van inmediatamente escoltados por ángeles a la presencia del lugar santísimo, a donde estarás con Cristo. Y dice la Biblia, solo los que vivieron para Cristo podrán estar en su presencia eternamente. Dice 2 Corintios 6, del 6 al 8, pero confiamos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. Segunda de Pedro 1, 13 al 14, dice el apóstol, tengo por justo, en tanto que estoy en el cuerpo, despertarles con amonestación, sabiendo que en breve debo, ¿qué cosa dice? Abandonar el cuerpo,
como nuestro Señor Jesucristo me lo ha declarado, porque Él quitó la muerte y sacó por medio de la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. El apóstol Pedro sabía que al morir abandonaría su cuerpo. El apóstol Pablo sabía que al morir abandonaría su cuerpo. Todos los santos y todos los cristianos le hemos perdido el miedo a la muerte, porque ahora sabemos que nos está esperando otra vida, y esta es la razón por la cual consagramos esta vida, la única que tenemos, para proclamar la historia de amor más grande jamás contada y llamarles a ustedes al arrepentimiento para que dejen de vivir las vidas vanas, superfluas, lasciviosas, inmorales, deshonestas que están viviendo, porque hemos de ser juzgados los vivos y los muertos, y la Biblia te manda en esta tarde que te arrepientas y te prepares para encontrarte con tu Dios. Si no hubiera un juicio después de esta vida, vamos a divertirnos lo más que podamos. Si esta vida lo es todo, entonces ¿para qué somos honestos? ¿Para qué somos fieles a nuestra esposa? ¿Por qué no armamos una banda y asaltamos bancos? ¿Y por qué no tienes 10 esposas? ¿Y para qué vas a vivir una vida honesta? ¿Y por qué no engañas? ¿Y por qué no matas? ¿Por qué? Porque tu conciencia te dice que el pecado es la paga de la muerte. La paga de la muerte es el pecado, más la vida eterna.
Si el hombre muere, ¿volverá a vivir? ¿Qué significa estar ausente del cuerpo y presente con el Señor? ¿Fue Jesús con el ladrón al paraíso el Viernes Santo? ¿Claman en realidad las almas de los muertos debajo del altar? El pastor Bo responde a estas y otras preguntas en la serie extraordinaria Textos Difíciles sobre el estado de los muertos. Inclinemos nuestros rostros para orar. Padre Celestial, gracias por el privilegio de encontrarnos en este lugar para estudiar tu palabra. Pedimos, Padre, la dirección de tu Espíritu Santo. Y gracias por escuchar nuestra oración, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En nuestro tema de hoy vamos a estudiar una parábola muy famosa de Jesús. Se conoce como la parábola del rico y Lázaro. Y quiero comenzar leyendo esta parábola como se halla registrada en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 16, y vamos a comenzar nuestra lectura en el versículo 19. Dice así: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, es decir, el rico alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que ellos no vengan también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Algunas personas toman esta parábola para enseñar que cuando los impíos mueren, van inmediatamente a arder en el infierno, y que cuando los justos mueren, ellos ascienden a otro lugar benéfico. Queremos nosotros estudiar cuidadosamente esta parábola para ver qué es lo que realmente está enseñando. Lo primero que quiero que notemos es que en verdad esta es una parábola. Es decir, no es una historia de la vida real, es una parábola. La fórmula que se usa aquí, esa fórmula es: había un hombre. Se usa repetidas veces en el Evangelio según San Lucas para introducir Jesús una parábola. Por ejemplo, en Lucas 15:11 hay otro caso donde Jesús usa esta fórmula para introducir una parábola. Dice allí: dijo también a sus discípulos: había un hombre rico
que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Noten nuevamente, se comienza la parábola con la fórmula, había un hombre. Ahora es importante reconocer que Jesús usaba muchas de las parábolas que ya existían en su época, pero Jesús tomaba las parábolas y les daba un giro inesperado. Esta parábola del rico y Lázaro no la creó Jesús. Ya era bien conocida en aquella época según los expositores bíblicos. Ahora, algunas personas dicen, esto no puede ser una parábola, porque en las parábolas no se emplean nombres propios, pero en esta parábola se usa el nombre propio de Lázaro. Es decir, porque se usa un nombre propio en esta historia, dicen, esto no puede ser una parábola, sino que es una historia de la vida real. Lo primero que quiero que notemos al estudiar esta historia o esta parábola es a quienes les estaba dirigiendo Jesús esta parábola. La respuesta la encontramos en Lucas 16 y el versículo 14. Noten quién era la audiencia, los escuchas de Jesús en esta parábola. Dice allí en Lucas 16, 14, y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros y se burlaban de él. Noten aquí que eran los fariseos los que especialmente estaban escuchando las enseñanzas de Jesús cuando él contó esta parábola. Ahora, Flavio Josefo, quien nació en el año 37 de la era cristiana, era un fariseo y explicó muy bien lo que creían los fariseos. Quiero leerles una cita que encontramos en la obra de Josefo, Guerras de los Judíos, donde él explica las creencias de los fariseos y de los saduceos. Dice así, ellos, es decir, los fariseos, enseñan que todas las almas son incorruptibles, pero que solo las almas de los justos entran a otros cuerpos, mientras que las almas de los malos están sujetas al castigo eterno. Luego dice en cuanto a los saduceos, pero los saduceos no creen en la duración inmortal del alma, ni en los castigos y las recompensas en el Hades. Es decir, los fariseos creían en la inmortalidad del alma y creían que los impíos iban a quemarse en un fuego eterno. Jesús sabía lo que creían los fariseos y por lo tanto moldeó su parábola para ajustarse a las creencias que albergaban los fariseos. Dicho sea de paso, aún la Biblia explica la diferencia entre las creencias de los fariseos y los saduceos. En Hechos 23 y el versículo 8 nos dice aquí, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu. Es decir, ellos no creían en ningún tipo de vida después de la muerte. Pero los fariseos, sigue diciendo el texto, afirman estas cosas. Es decir, los fariseos creían que después que el hombre moría, tenía un alma inmortal que vivía ya fuera en el seno de Abraham, o si la persona había sido impía, en tormentos eternos. Jesús no creó esta parábola, sino que la usó sabiendo lo que creían los fariseos. Quiero leer una cita interesante del libro Palabras de Vida del Gran Maestro, página 206 y 207. Es un libro que explica las parábolas de Jesús. Dice la autora esto: en esta parábola Cristo estaba haciendo frente al público en su propio terreno. La doctrina de un estado de existencia consciente entre la muerte y la resurrección era sostenida por muchos de aquellos que estaban escuchando las palabras de Cristo. El Salvador conocía esas ideas y enmarcó su parábola de manera tal que inculcara importantes verdades por medio de esas opiniones
preconcebidas. Dicho sea de paso, los propios discípulos de Jesús se habían contaminado con la idea de que cuando el hombre moría salía un alma inmortal del cuerpo que andaba por allí. Porque en Marcos 6 y el versículo 49 encontramos que cuando Jesús se le apareció a los discípulos caminando sobre el mar, los discípulos pensaban que era un fantasma. Dice así en Marcos 6, 49. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. Ahora, como les mencioné, esta historia era bien conocida en aquella época. Es más, Flavio Josefo, quien nació en el año 37, escribió una obra que se titula Discurso a los griegos concerniente al Hades. Y en esa obra que escribió Josefo a los griegos, explicó el concepto que tenían los fariseos en cuanto a la muerte. Según Josefo, había un lugar que se llama Hades. Era una región subterránea que estaba compuesta de dos diferentes apartamentos. Los apartamentos eran completamente incomunicables uno con el otro. Según este concepto, cuando los justos y los impíos morían, eran llevados por un descenso hasta llegar a una puerta, que era la puerta que conducía al Hades. Esa puerta era guardada por un arcángel acompañado por una hueste de ángeles. En la puerta, según este concepto, los impíos eran llevados al lado izquierdo de la zona del Hades, a donde había un lago de fuego eterno e inextinguible. Los justos, por el otro lado, eran llevados al otro departamento del Hades, un lugar que se conocía como el seno de Abraham, que quedaba al lado derecho de la región del Hades. Y como les mencioné, se concebía que había una cima o un espacio muy grande entre una región del Hades y la otra región del Hades, y por lo tanto no se permitía comunicación de un lado al otro lado. Obviamente, el Señor Jesucristo está usando este concepto que tenían los fariseos. Jesús no creó esta parábola, sabía lo que creían los fariseos y por lo tanto usó los conceptos que ellos creían. Ahora, debemos hacernos la pregunta: ¿será que cuando una persona muere, si fue impía, va directamente al infierno? ¿Será que si una persona justa muere, es llevada a otra región que se llama el seno de Abraham? ¿A dónde dice la Biblia que van los muertos cuando dejan de vivir? En Juan 5, 28 y 29 tenemos la respuesta clara y diáfana. Dice allí, hablando Jesús: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Noten que Jesús enseñó que los muertos, buenos y malos, van al sepulcro hasta el momento de la resurrección. Ahora, yo pregunto, según el Nuevo Testamento, ¿cuándo recibirán los impíos su castigo? Aparentemente la historia del rico y Lázaro da la impresión de que los impíos reciben su castigo en el momento cuando mueren, porque la parábola parece indicar de que los impíos van a quemarse en ese fuego eterno desde el momento en que mueren. Pero hay problemas con este concepto. En primer lugar, como hemos visto, los muertos, según Jesús, van al sepulcro. Además de eso, el Nuevo Testamento deja muy en claro, diáfanamente, que los impíos serán echados en el fuego cuando Jesús venga en su segunda venida. No serán echados al fuego en el momento de la muerte. Es más, la Biblia enseña que los impíos serán echados finalmente en el lago de fuego después de los 1000 años que se mencionan en el libro de Apocalipsis.
Vamos a notar algunos de esos textos que hablan del castigo final de los impíos, de cuándo son echados al fuego. Mateo 13 y el versículo 40 al 43. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. La cizaña representa a los impíos. Dice en el versículo 41, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán, ahora fíjense, recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Noten que en este pasaje nos dice que los ángeles no llevan a los justos a un lugar subterráneo que se llama el seno de Abraham, no son reunidos a Abraham, no son llevados los impíos en el momento de la muerte al infierno o al Hades. Aquí nos dice claramente que Jesús enviará a sus ángeles para recoger a sus escogidos y unirlos a Él en el momento de su segunda venida, no en el momento de la muerte. Y nos dice que los impíos serán echados al horno de fuego, no cuando murieron, sino claramente al fin del siglo o al fin del mundo. Noten también Mateo 25, y vamos a leer los versículos 31 al 34 y luego el versículo 41 y también el versículo 46. Y se van a dar cuenta de algunas similitudes entre esta parábola de Jesús y la historia del rico y Lázaro. Dice aquí, hablando Jesús, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Fíjense que aquí dice que cuando venga en su gloria, va a apartar las ovejas, que son los justos, de los cabritos, que son los injustos. Y ahora fíjense, y pondrá las ovejas a su derecha, esos son los justos. Noten que no van a un lugar que se llama Hades en el momento de la muerte. Dice que Jesús los coloca a su derecha cuando Él venga en su trono de gloria. Dice, pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Fíjense nuevamente la similitud con lo que enseñó Josefo. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces, versículo 41, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, escuchen, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Claramente, este pasaje enseña, mis queridos amigos, que los impíos serán echados al fuego cuando Jesús venga en el trono de su gloria. Y que los justos serán llevados a Jesús, no al seno de Abraham, en el mismo momento cuando Jesús venga en su gloria. Apocalipsis 21 y el versículo 8 también nos explica cuándo los impíos serán echados al fuego. En realidad la Biblia enseña que los impíos serán echados al fuego no solamente a la segunda venida, esa será la primera etapa, pero serán echados al horno de fuego después de los 1000 años de Apocalipsis. Noten Apocalipsis 21 y el versículo 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Fíjense que los impíos son echados al fuego no en su muerte primera, es decir, no cuando murieron en su vida en este mundo, sino que son echados al fuego cuando van a sufrir la muerte segunda. Según la Biblia, todos los impíos van a morir ya sea antes que Jesús venga o en el momento que Jesús venga.
Todos los impíos van a morir, van a quedar muertos por 1000 años. Después de los 1000 años serán resucitados y entonces serán echados al fuego, que es la muerte segunda. Noten que no son echados al fuego en el momento de la muerte, sino que son echados en el fuego cuando Jesús venga y después de los 1000 años del libro de Apocalipsis. Noten también Apocalipsis 20 y el versículo 11 al 15. No voy a leer este pasaje, pero básicamente este pasaje nos dice que después de los 1000 años, los impíos van a ser juzgados. Después que los impíos sean juzgados, van entonces a ser echados en el fuego. Mis queridos amigos, si la gente impía es echada al fuego en el momento de la muerte, sin haber sido juzgados, eso no sería justo de parte de Dios. La Biblia enseña que después del milenio los impíos serán juzgados y luego entonces serán echados en el fuego. Quiero que también noten Mateo 24:31. Ustedes recuerdan que Josefo dijo que los ángeles recogen a los justos y a los impíos en el momento de la muerte y los llevan al seno de Abraham o los llevan al infierno. Pero según la Biblia, ¿quiénes recogen a los hijos de Dios y a dónde son llevados? Mateo 24 y el versículo 31 está hablando de la segunda venida de Cristo. Y dice: y enviará Jesús sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Es decir, los justos no son recogidos a ningún seno de Abraham en una región subterránea por los ángeles. En realidad los ángeles recogerán a los hijos de Dios para llevarlos al seno de Jesús cuando Jesús venga en poder y gloria. Varios problemas adicionales surgen al leer este pasaje como si estuviera hablando literalmente de lo que sucede en el momento de la muerte. Como notamos en nuestro último tema, Dios ha prohibido la comunicación entre los muertos y entre los vivos. Pues en esta parábola tenemos una supuesta conversación entre 2 personas que están muertas, que es Abraham y que es el rico y también Lázaro. Noten lo que dijo Dios en cuanto al intento de tratar de comunicarse los muertos. Dice en Levítico 20 y el versículo 27, y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación ha de morir, serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Además de eso, la Biblia enseña que los muertos no saben nada. En Eclesiastés 9 y el versículo 5 dice: porque los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Mi pregunta es: ¿cómo es que el rico y Lázaro y Abraham están entablando esta conversación cuando la Biblia prohíbe esas conversaciones? ¿Y cómo es posible que estén hablando cuando en realidad la Biblia dice que los muertos no saben absolutamente nada? Otro problema que tenemos en tomar esta parábola literalmente es que la Biblia nos dice en esta historia que el rico y Lázaro están con todas sus partes corporales. Es decir, Lázaro tiene todo su cuerpo allí en el seno de Abraham y el rico está con todas las partes de su cuerpo en el infierno. Ahora, yo les puedo asegurar una cosa, y es que cuando una persona muere, su cuerpo no va a ningún seno de Abraham, su cuerpo no va a ningún lugar para quemarse. He hecho decenas y decenas de funerales y les puedo asegurar que el cuerpo con todas sus partes, con todos sus miembros, está en el féretro. Nos dice en Génesis 3 y el versículo 19, el castigo que Dios pronunció sobre Adán por su pecado: con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo serás tornado. La parábola que contó Jesús nos deja muy en claro
que el rico y Lázaro ambos murieron y fueron sepultados. Vamos a leer eso en Lucas 16 y el versículo 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Fíjense que el rico con todo su cuerpo fue sepultado. Pero ahora tenemos un problema serio, porque si el muerto fue sepultado, el cuerpo que fue sepultado tiene que tener todos sus miembros ahí en el sepulcro. Los miembros no pueden estar en el infierno, porque en el momento de la muerte el cuerpo va a la tierra, regresa al polvo. Pero quiero que noten que en Lucas 16, 23 nos dice claramente que el rico en el Hades tenía ojos. No puede ser entonces que esto esté sucediendo en el momento de la muerte, porque los ojos del rico tenían que estar en el sepulcro. Sin embargo, dice que en el fuego tiene ojos. Note lo que dice en Lucas 16, 23. Y en el Hades, más adelante vamos a estudiar un tema completo sobre la palabra Hades en el Nuevo Testamento y Seol en el Antiguo Testamento. Dice, y en el Hades alzó el rico sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Esto no puede ser inmediatamente en el momento de la muerte, porque el rico tiene ojos, y los ojos del rico en el momento de la muerte tienen que haber ido al sepulcro. Además de eso, la historia nos dice que el rico tenía lengua y que Lázaro tenía dedo. Note lo que dice en Lucas 16 y el versículo 24. Entonces, hablando del rico, él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua. Fíjense, ¿qué está haciendo Lázaro con dedos? Si ha muerto y su cuerpo con todas sus partes, sus dedos y sus manos han ido al sepulcro. Dice, para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Fíjense que el rico tiene lengua allí. Y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Mis queridos amigos, la Biblia nos enseña claramente que el cuerpo con todos sus miembros no será echado en el fuego, sino hasta el momento en que Jesús venga. Entonces todo el cuerpo será echado al fuego. Así que lo que está sucediendo en esta parábola es interesante, no está ocurriendo inmediatamente después de la muerte, según el concepto de Jesús, sino que está pasando al final de la historia, cuando todo el cuerpo será echado en el fuego. Leamos Mateo, el capítulo 5 y el versículo 29 y 30, a donde nos dice claramente que todo el cuerpo será echado en el fuego. Dice allí, en Mateo 5, 29 y 30, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. No puede ser el momento de la muerte, porque el cuerpo va al sepulcro. Versículo 30, y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Es decir, el cuerpo no va al infierno en el momento de la muerte, el cuerpo va al infierno al final de la historia, lo cual significa que esta parábola que contó Jesús no está hablando de que el rico y Lázaro se fueron a esos lugares en el momento de la muerte, sino que está hablando de algo que va a pasar al final de la historia. Permítame leerles una cita de un hombre que cree en la inmortalidad del alma. Es decir, él cree que el hombre tiene un alma inmortal que sale volando en el momento de la muerte, que se va a quemar en el infierno si la persona fue mala, o que se va directo al cielo si la persona fue buena. Este hombre se llama Roberto Mori y escribió un libro muy interesante donde trata de defender esta idea de la inmortalidad del alma y que la gente va al infierno en el momento de la muerte.
Él tiene que admitir que en esta historia Jesús no está hablando literalmente. Dice así: todos comprendían que estas parábolas y diálogos nunca ocurrieron literalmente. Fíjense, está diciendo esto no sucedió literalmente. Se sabía que los rabinos empleaban historias imaginarias y diálogos como método de enseñanza. Todos entendían que estos diálogos nunca ocurrieron en la vida real. Jesús meramente usó el método del diálogo para subrayar la idea de que nadie podrá escapar al tormento, que no habrá una segunda oportunidad y que debemos creer las Escrituras en esta vida para ser salvos. Qué admisión tan interesante de un hombre que cree que cuando una persona muere se va al infierno. Está diciendo que esta historia, que es la única historia que se podría interpretar como con la idea de que una persona va a quemarse en el fuego en el momento de la muerte, él está diciendo que esta es una historia imaginaria y está diciendo que no ocurrió en realidad en la vida real. Ahora, ¿por qué usó Jesús esta parábola? Yo les voy a demostrar en los próximos minutos que en realidad el Señor Jesucristo, cuando habló de esta parábola y dijo que el rico fue al fuego y que Lázaro fue al seno de Abraham, Él no está hablando de lo que pasó en el momento de la muerte inmediatamente, sino que está hablando de lo que iba a pasar al final de la historia. Primero, notemos lo que significa la expresión el seno de Abraham. En la Biblia, el seno representa un lugar de mucha cercanía. Noten Juan 1 y el versículo 18, a donde se está hablando del Señor Jesucristo. Juan 1 y el versículo 18. Dice así: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Fíjense que nos dice aquí que Jesús estaba en el seno del Padre. Eso significa que Jesús tenía una cercanía muy estrecha con su Padre. Es decir, que en esta parábola, el rico profesa tener una cercanía muy estrecha con Abraham. La pregunta clave es, ¿qué representaba ese rico? En realidad, mis queridos amigos, el rico representa a la nación judía, más específicamente a los fariseos. Los fariseos profesaban ser hijos de Abraham. Ustedes notaron que en esta historia el rico dice que tiene 5 hermanos. Esto podría representar las sectas judías de aquella época, como por ejemplo los escribas, los saduceos, los herodianos, los celotes y los esenios. Quiero que noten también que en la historia dice que los 5 hermanos tienen a Moisés y a los profetas. Vamos a leer este pasaje para que ustedes se den cuenta que en realidad este hombre rico representa a los fariseos que profesaban tener una gran cercanía a Abraham. Es decir, el rico es simbólico. No está hablando literalmente de un rico que se fue a quemar allá al infierno. Él representa algo. Voy a leer de Lucas 16, primeramente los versículos 24 y 25. Dice: entonces él, es decir, el rico, dando voces, dijo: Padre Abraham. Fíjese que se refiere a Abraham como su padre. Los fariseos especialmente decían: nuestro padre es Abraham. Sigue diciendo: ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: hijo. Fíjense que esta es una relación de padre a hijo. Abraham se refiere al rico como hijo y el rico se refiere a Abraham como padre. Eran los fariseos y los judíos en general que profesaban ser hijos de su padre Abraham. Notemos el versículo 25 nuevamente. Pero Abraham le dijo: hijo,
acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Versículo 27. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, fíjense que otra vez se refiere a Abraham como padre. Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. Y Abraham le dijo, versículo 29, y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen. Óiganlos, yo pregunto, ¿quiénes eran los que tenían a Moisés y a los profetas? Ustedes saben que los judíos tenían a Moisés y a los profetas. Pueden leerlo en Juan 5 y el versículo 39 y 40 y también el versículo 45 y 46. Es decir, que este rico representa a la nación judía y especialmente representa a los fariseos. Nuevamente el versículo 29. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Y ahora viene un versículo muy importante. Él entonces dijo: no, padre Abraham. Fíjese que otra vez llama a Abraham padre. Él